Vamos a partir ya. Bueno, buenas noches a todas quienes lograron unirse a la actividad. Este es el primer foro sobre género y salud que está organizando el Regional Santiago. El nombre de esta actividad es cómo lograr una protección efectiva de la lactancia materna en nuestra práctica médica. Bueno, a todo esto yo soy Vivian González, yo soy la presidenta del Departamento de Género y Derechos Humanos del Regional Santiago. Hoy día tenemos como invitadas a Rocío Toro, que es abogada de UDEGEN, y a Gisela Viveros, que es, a Gisela Viveros, perdón, que es que es la secretaria técnica de la unidad UDEGEN, que es la nueva unidad de Falmet, que está dedicada a la Defensoría de Género. La idea de esta actividad surgió a raíz de la publicación del dictamen del 13 de julio, que modificó el criterio de la distribución del horario de lactancia en los casos de mujeres que estuvieran en turnos de 24 horas. Y aprovechando esta instancia también quisimos generar esta convocatoria para poder conocer cómo ha sido un poco la experiencia de las médicas en cuanto a la protección de la lactancia, cuáles han sido los problemas que se han presentado, porque sabemos que este es un tema que la logística no es tan fácil y que se presentan bastantes dificultades para su aplicación y para poder proteger realmente el derecho de los niños a su lactancia. Eh, bueno, a continuación nos va a presentar la doctora Viveros una breve presentación, así que la vamos a dejar para compartir pantalla y de ahí vamos a ir explicando los siguientes pasos de las actividades. ¿Ya? Hola, buenas noches a todas quienes nos acompañan. Primero que nada, darle las gracias. Sabemos que es súper complejo encontrar un buen horario fuera de los horarios laborales para poder discutir en general temáticas gremiales y en específico temáticas que tienen que ver con la maternidad. Sabemos que son horarios diversos de cada una de ustedes y hemos tratado de estar buscando cuáles son el mejor espacio para reunirnos y esperamos que también nos puedan dar sus sugerencias en el futuro. Como contaba Vivian, el origen de esta actividad nace desde la profunda necesidad que tenemos tanto como colegio médico, como Falmed y como unidad de defensa del género, en poder encontrar la respuesta o poder encontrar los caminos que necesitamos para poder avanzar en una mejor protección de la maternidad, porque creemos que hay muchos temas que tienen que ver con regulación, pero también hay muchos otros que tienen que ver con cómo nos relacionamos como pares desde el punto de vista gremial, cómo nos relacionamos entre compañeros y compañeras, y cómo hacemos el tiempo de la lactancia materna, el tiempo de la maternidad de cada una de nosotras, como un periodo en el que queremos recordar como, con compañerismo, ¿cierto? Y acompañándonos, y no como un proceso en el cual no hayamos sentido discriminadas o excluidas de nuestros espacios laborales. Así que, primero que nada, contarles al inicio de la presentación que la Unidad de Defensa de Género nace desde el Colegio Médico como la idea de dar respuesta a temáticas específicas en temas de género. Somos una unidad de defensa jurídica, pero que tenemos además la posibilidad de hacer una consultoría especializada, no solo en temáticas de género, sino también con toda la especialización que significa la trayectoria de Falmed y la especialización que tiene en temáticas de derecho laboral médico, que es muy diferente al resto del derecho laboral en el país. La idea de la Unidad de Defensa de Género es además generar estas instancias como las que hoy nos ha dado el Departamento de Derechos Humanos de Regional Santiago, de Educación y de Prevención, y además poder hacer un espacio de colaboración entre Colegio Médico y Falmed. Hemos hablado siempre y en cada una de nuestras presentaciones sobre violencia de género en la medicina. Existen muchos aspectos teóricos que hoy día vamos a pasar una pincelada, principalmente para que creo que es muy importante, antes de hablar de temáticas de maternidad, reconocer que es una de las formas en las cuales también somos hoy en día discriminadas las mujeres en espacios laborales, ¿ya? Existen ciertas estructuras que predisponen hacia una violencia directa y además existen ciertas condiciones que generan una violencia estructural y cultural, y creemos que en las temáticas de maternidad eso se da
de una manera bastante tan evidente y también de una manera no tan evidente. Prueba de eso es que hoy desde el nacimiento de la Unidad de Defensa de Género, hace poco, en marzo de este año, lo que nos ha explotado en cuanto a consultas han sido las temáticas de maternidad, y eso tiene que ver con el profundo desconocimiento que existe, tiene que ver con también las dificultades que existen para poder llevar a cabo las diferentes normativas en torno a maternidad, y es por eso que no quería dejar de lado que reconociéramos en ello también un espacio que nos discrimina y que nos aleja del área laboral. Y también el Colegio Médico el año 2018 elaboró esta encuesta que quienes han podido estar en otras presentaciones también la hemos compartido, una encuesta que entrevistó a aproximadamente 2.742 mujeres dentro de todo el abanico de respuestas que tuvo, y vimos dentro de las diferentes situaciones de discriminación, también la discriminación por maternidad dentro de las posibilidades de discriminación con temáticas de género, donde las mujeres creen que se cuestionan sus posibilidades de tener éxito profesional, se ven limitadas en opciones de promoción interna por tener hijos o estar embarazadas, y así también vimos que un porcentaje no menor de un 9% de las entrevistadas reflejó haber sentido que no fueron respetados algunos de sus derechos, tanto del embarazo como de la maternidad, que no pudieron o que los indujeron a no utilizarlos, a modificaciones de jornadas. Sabemos que hay ciertas prácticas que más adelante probablemente Rocío nos comente, que no son reconocidas ni por Contraloría ni por ningún tipo de legislación, y que en general ciertos empleadores tienden a propiciar y que son completamente fuera de la norma. También el año 2019, marcando esta discusión ya en lo que nos convoca, realizamos como Departamento de Género del Colegio Médico, esta encuesta sobre las salas de lactancia en los diferentes hospitales y clínicas del país. En esta encuesta tuvimos una cantidad de 300 respuestas que reflejaron lo que se vive en 82 hospitales diferentes y 20 clínicas. También 24 otros tipos de establecimientos, dentro de ellos los que destacan los centros de salud familiar, y con cifras que a mi parecer son bastante preocupantes ya en el siglo XXI, como lo es que un 41% de los hospitales solamente tenía o era poseedor de salas de lactancia, y solo un 30% de las clínicas, de las respuestas que pudimos obtener en esta encuesta. Eso significaba que un 39% en esa fecha, que no creo que haya habido una diferencia tan fundamental a la luz de la pandemia en estos últimos 2 años, contaban con salas de lactancia. También cuando íbamos a consultar como para quiénes eran habilitadas estas salas de lactancia, el resultado sigue siendo preocupante. Si bien en los hospitales solo un 50% estaban habilitados para funcionarias, y en las clínicas solo un 33%. O sea, ya teníamos una escasa cantidad de salas de lactancia en esta respuesta, y de esas solo un 50% estaban habilitadas o podían ser utilizadas por nuestras funcionarias. Y con respecto a la implementación, en general, estas salas siempre tienen algunas normativas que tienen que ver con calidad, ¿cierto? Con acreditación de los hospitales. Y vimos que las preguntas fueron con respecto a lavamanos, refrigerador de uso exclusivo y extractor eléctrico. Y son los porcentajes que pueden ver en la tabla. Un 33% en las clínicas tenían refrigerador de uso exclusivo, un dato bastante preocupante. Cuando hablamos de las características que tenían estas experiencias, un 62% de las encuestadas dijo que había sido una experiencia mala, difícil, incómoda, pésima, terrible, horrible y súper mala. ¿Ya? Cuando hablábamos del espacio, en general hablan de falta de privacidad, higiene, un espacio que no es tranquilo o un lugar adecuado para la conservación de la leche. También que en cuanto a los horarios, rescatamos algunos de los relatos de las colegas que decían, por ejemplo, no comía o no almorzaba para poder sacarme la leche, ya que no tenía un horario para poder hacer uso de la extracción de la leche. Tenía que sacarme a la rápida de la residencia.
Con respecto a los espacios físicos, las respuestas principales fueron que debían utilizar el baño, la residencia, los box de atención y los vestidores. Y aquí algunos relatos: en el policlínico me arreglaba para extraer la leche, pero los días de pabellón no tenía ninguna comodidad para poder realizarlo. El día de turno podía usar la residencia médica, pero los otros días no tenía un lugar para poder realizarlo. Con respecto a los horarios de extracción, más de un 90% refiere que no fue respetado su horario de extracción de la leche. Dentro de los relatos que leímos, fueron: yo me saco leche en el baño, en los horarios de colación, mis días de turno no comía para poder extraerme la leche, me dieron las horas de lactancia, pero no me las pude tomar por carga laboral. En el poquito tiempo que llevamos como UDG, también hemos podido recibir relatos de colegas que refieren que no les dan sus horas de lactancia y se las acumulan como días de vacaciones o días de permisos administrativos, algo que está totalmente fuera de la regulación o de la norma actual. Con respecto a cuál fue la disposición para que pudiesen tomar o hacer beneficio de los horarios de lactancia, hay mucho desconocimiento. Algunas refieren que ni siquiera tenían conocimiento de que podían hacer ese beneficio y que se enteraron por otros personal de salud. Por lo tanto, como conclusión, falta un reconocimiento de la importancia de estos horarios protegidos de lactancia que se encuentran dentro de las regulaciones del estatuto administrativo, bueno, en realidad de la ley laboral, y efectos en que dejé la lactancia porque los baños son un asco, con hongos, no tengo dónde lavar las cosas, todo muy insalubre. En general, esta mala condición o estos malos espacios de lactancia obligan a las mujeres a tener que terminar antes su tiempo de lactancia materna, con lo que conlleva a ver coartada esta decisión que debiese ser libre y debiese ser una decisión propia de la mujer en conjunto con esta decisión hacia su hijo o hija. Y desde molestias físicas, en que simplemente por el espacio se detuvo su producción de leche, y efectos de la salud como desánimo y estrés. Es por eso que a la luz de esta nueva dictamen de Contraloría, que como bien nombraba Vivian, el 13 de julio fue publicado, donde se reconoce que las madres que realizan turnos de 24 horas seguidas tienen derecho a su hora de lactancia por cada jornada de 8 horas de trabajo. Creemos que es fundamental no solo compartir esta nueva información, poder conversar acerca de ella, porque ya vemos que existen muchas normativas, existen muchos espacios de protección a la maternidad desde la estructura, pero sabemos que el espacio médico y el espacio de salud es un espacio que complejiza las cosas por las largas jornadas laborales, por las dificultades en las cargas de trabajo, y por eso creemos que es súper importante que hoy día ustedes nos puedan contar cómo ha sido su experiencia, y podamos de primera fuente saber qué significa hoy en día ser madre y ser trabajadora de la salud, y poder cumplir con estas normativas. Así que para mí la reflexión general que queda, yo sé que más adelante vamos a hacer un espacio específico para ello: ¿cómo podemos garantizar la protección de la lactancia en el espacio de salud? ¿Qué dificultades observan ustedes para su aplicación? ¿Y de quiénes creen ustedes que depende el poder hacer valer estos derechos? Si es algo meramente administrativo o meramente de las jefaturas, o también hay algún rol como gremio y como compañeros y compañeras de trabajo en poder garantizar que estos derechos sean respetados. Así que le doy el espacio ahora a Rocío, que nos va a hablar de los aspectos técnicos, y los dejo pensando en estas preguntas para más adelante lo podamos discutir en los espacios, em, en los espacios que hemos dejado para ustedes. Hola, buenas noches a todas. Yo voy a hacer una pequeña exposición técnica respecto a la regulación del derecho a alimentación o derecho a lactancia, como es más conocido o más utilizado, desde el punto de vista jurídico, la regulación que hoy día existe en nuestro país. ¿Ven ahí bien la presentación? Tienes que ponerlo, es
Ya. Bueno, el derecho a alimentación. Como adelantaron, mi nombre es Rocío Toro Bravo, soy abogada de FALMED y actualmente soy jefa de la Unidad de Defensa de Género de FALMED. Hoy día les voy a hablar sobre el derecho a alimentación o también denominado derecho a lactancia. ¿Qué es el derecho a alimentación? Bueno, el derecho a alimentación está regulado en el artículo 206 del Código del Trabajo. Muchas doctoras tienen hartas confusiones porque en general una de las cosas que caracteriza harto al gremio médico es que tienen muchas regulaciones distintas. Encontramos doctoras honorarios, doctoras Código del Trabajo, doctoras funcionarias públicas de estatuto administrativo, estatuto municipal, becarias primarias, etc. Entonces, si bien nosotros lo primero que pensamos, bueno, el Código del Trabajo solo se le aplica a las trabajadoras Código del Trabajo, y si uno lee, por ejemplo, el Estatuto Administrativo o la 19664, que es esta conocida ley médica, no tiene regulaciones o no hace mucha referencia a la maternidad. ¿Por qué? Porque estas normas en general hacen lo que en derecho se conoce como reenvío, o sea, el legislador funcionarial, por así decirlo, no regula estas materias en su estatuto y dice, bueno, en estas materias se va a aplicar el Código del Trabajo, pero solamente el título segundo, libro segundo del Código del Trabajo, que es el título que regula la protección a la maternidad, a la paternidad y la familia, y que contiene, además del derecho a alimentación o lactancia, todos los otros derechos de maternidad, como son la sala cuna, el prenatal, postnatal parental, etc. Y esto también trae hartos problemas para las doctoras, sobre todo las funcionarias públicas, porque, y también va a ser lo que dio paso a este dictamen de las 24 horas de lactancia, que después les voy a comentar en el fondo cómo se suscita todo esto. Bueno, por regla general, entonces, vamos a entender que en general funcionarias públicas y trabajadoras Código del Trabajo, y también en el caso de las honorarios, aquí tenemos que hacer una distinción entre honorarios Código, o sea, honorarios del sector privado y honorarios del sector público, y las honorarios del sector público, por regla general, se les aplica este derecho de alimentación o derecho a lactancia. ¿Y en qué consiste? Dice este artículo 206 del Código del Trabajo. Es un derecho que tienen las trabajadoras a disponer de a lo menos 1 hora al día para dar alimento a sus hijos menores de 2 años. Este derecho se puede ejercer en distintas modalidades y se tiene que ejercer previo acuerdo con el empleador. Esto se puede hacer en cualquier momento dentro de la jornada. Puedo también hacerlo dividiéndolo a solicitud de la madre en el fondo o de la persona que va a ejercer el derecho a alimentación en 2 porciones, y estas 2 porciones las puedo ejercer de distintas maneras. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, adelantando mi hora de salida, salgo 1 hora antes, retrasando mi hora de entrada, entro 1 hora más tarde a mi jornada, o puedo dividir esta jornada, por ejemplo, en 30 minutos, y si tengo una jornada completa, utilizar 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, e incluso puedo, por ejemplo, mi hora de salida o entrada también hacerla, retrasarla media hora o adelantarla media hora, o como decía anteriormente, puedo usarla durante la jornada. Las características de este derecho a lactancia, bueno, es un derecho que tiene que ser ejercido preferentemente en la sala cuna, dice este artículo 206, o en el lugar en que se encuentre nuestro hijo o hija. Para todos los efectos legales, este tiempo de lactancia, que es a lo menos 1 hora al día, se entiende como tiempo trabajado, no se puede descontar. Y por tanto es remunerado. Además, es un derecho irrenunciable y opera con independencia del derecho a sala cuna. ¿A qué se refiere esto? El derecho a sala cuna es un derecho que está redactado en relación a las mujeres. ¿Por qué? Porque el derecho a sala cuna es aquel derecho que tienen las trabajadoras en la medida que su empleador tenga más de 20 trabajadoras. En cambio, el derecho a lactancia nosotros la tenemos independiente de si mi empleador tiene o no tiene sala cuna. Ahora, existen ciertas limitaciones en el fondo que se van a hacer, o ciertas cosas extras que se agregan cuando mi empleador tiene sala cuna y yo además tengo derecho a lactancia. Bueno, tratándose de empresas que estén, y eso es lo que les quería conversar, tratándose de empresas que estén obligadas a otorgar el derecho a sala cuna, el periodo se tiene que ampliar. Entonces, esta hora, si me entregan 1 hora, se tiene que ampliar en el viaje de ida y vuelta a la sala cuna para poder alimentar a mi hijo o hija, y también tienen que pagarme el valor de los pasajes por el transporte que yo deba emplear para movilizarme hacia la sala cuna y regresar. Hay preguntas muy recurrentes, como yo les comentaba, sobre todo en el caso de las doctoras. ¿Por qué? Por estos diferentes estatutos que tienen. Están las trabajadoras Código del Trabajo, las funcionarias públicas, las becarias primarias, las trabajadoras del sector público y privado.
En el caso de las trabajadoras, Código del Trabajo, no existe duda, obviamente, que se les aplica el derecho a lactancia o alimentación porque está regulado en su propio código, en el fondo, en su propia norma que las rige, está regulado todos los derechos de maternidad. En las funcionarias públicas se les aplica por regla general si somos funcionarias de estatuto administrativo o funcionarias municipales, etc. Las funcionarias públicas en general se les va a aplicar también el derecho a alimentación o el derecho a lactancia. ¿Qué pasa con las becarias primarias? Aquí es todo un mundo, tenemos que recordar que si bien las doctoras a veces dicen, no, yo soy becaria, pero en verdad es una MGZ, no se considera como becaria, es más funcionaria pública. Cuando hablamos de las becarias primarias nos referimos a estas trabajadoras del área de salud, estas doctoras que están cursando un programa de especialización que está financiado por el Ministerio de Salud o por un servicio de salud o por una universidad y se rigen por el decreto 507 y su beca no constituye cargo de empleo. ¿Qué dicen estas normativas? En materia de becarias primarias se le aplica la sala cuna y la lactancia, por tanto también tendrían el derecho. Si somos otras becarias específicas, por ejemplo, en este caso de esas becas que yo, no sé, hago con convenio con DIPRECA o con alguna universidad privada, etcétera, ahí voy a tener el derecho a lactancia a la medida que me lo reconozca mi convenio beca y el reglamento interno que tenga esa universidad privada o esa institución privada que me otorgó la beca. En caso de las trabajadoras del sector público y sector privado. Por regla general, cuando hablamos, y aquí es como la situación más difícil, es de las trabajadoras honorarios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los honorarios no están en el Código del Trabajo, no, por regla general cuando hablamos de honorario está regulado en el Código Civil y se trata de profesionales que prestan servicios por su ejercicio profesional y que no tienen subordinación ni dependencia, o sea, no tienen un jefe, etc. Entonces, por regla general en el sector privado, si yo tengo un contrato de honorarios con una clínica en el sector privado, si no está reconocido el derecho a lactancia en mi contrato de honorario, no lo voy a tener, no voy a poder hacer ejercicio de él, lo mismo con la sala cuna. En el caso de las trabajadoras del sector público, aquí tenemos el clásico ejemplo de los servicios públicos, que el honorario está reconocido en el estatuto administrativo, pero el estatuto administrativo dice que yo solamente puedo contratar trabajadores honorarios para realizar labores que sean transitorias y que no sean en el fondo de la propia esencia del servicio. ¿Qué pasa? Que tenemos trabajadoras honorarios que hacen las mismas funciones que la médica contrata, que la médica de planta, que etcétera. Entonces, lo que hizo el sector público, o lo que hizo Contraloría en este caso, fue establecer un dictamen en el cual hace extensivos los derechos que también se le aplican a las trabajadoras, por ejemplo, funcionarias públicas y del Código del Trabajo, como la protección a la maternidad, paternidad y familia, también a las honorarios, y por eso tenemos honorarios que también pueden hacer uso de este derecho a lactancia. Entonces, es en el fondo una de las vicisitudes que vamos a encontrar muchas veces de por qué algunas trabajadoras se van a encontrar con mayores dificultades para poder ejercer su derecho a lactancia respecto de otras. Ahora, respecto al derecho a lactancia hay preguntas muy recurrentes que pasan a propósito de estas regulaciones del traslado, etc. Por ejemplo, el tiempo de traslado se contabiliza si adelanto o retraso mi jornada. Acá hemos pasado por distintas cosas. Una de las cosas que pasa muy comúnmente es que las doctoras a veces me dicen, oye, mira, encontré este dictamen de la Dirección del Trabajo, pero hay que recordar que la regulación legal establece claramente que la jurisprudencia que es vinculante para las funcionarias públicas es la que emite Contraloría General de la República, aunque sea del Código del Trabajo, aunque esté interpretando el Código del Trabajo, si yo soy funcionaria pública me tengo que ir a los dictámenes de Contraloría. Y si yo soy trabajadora Código del Trabajo, me tengo que ir a los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Y eso puede pasar que muchas veces tengamos el mismo derecho con interpretaciones distintas para las mismas trabajadoras. Por ejemplo, en el caso del tiempo de traslado, ¿se contabiliza si adelanto o retraso mi jornada? No, así lo ha dicho Contraloría, no se contabilizaría el tiempo de traslado en el fondo si yo uso mi hora de lactancia, por ejemplo, adelantando mi hora de salida o retrasando mi hora de entrada, no se contabilizaría. La Dirección del Trabajo en algún momento sacó un dictamen que decía que sí se contabilizaba, que daba lo mismo si yo trabajadora Código del Trabajo, que trabajaba en una clínica y tenía un contrato de trabajo, entraba más tarde o salía antes, igual me tenían que dar mi hora íntegra y me contabilizaban el tiempo que yo me demoraba ir a mi casa. El problema que pasó posteriormente es que en el año 2019 sale un dictamen que borra lo anterior y dice que no, ahora nos vamos a regir por lo de Contraloría y si usted adelanta o retrasa su jornada, no se le cuenta el tiempo de traslado. El pago de pasajes es exactamente la misma historia. Contraloría dice que se pagan los pasajes en la medida que yo utilice mi hora de lactancia durante la jornada, pero no así si adelanto o retraso
la jornada para usar la hora de lactancia. La dirección del trabajo primero dijo una cosa, que sí se pagaban si yo tenía, por ejemplo, a mi hijo en la casa, o si adelantaba o retrasaba la jornada, y ahora lo cambió y dice que tampoco se paga. La lactancia en jornada de 24 horas, que es este dictamen 121-618 de julio del 13 de julio del 2021, que cambia esta situación. Y que dice básicamente que ahora en los turnos de 24 horas yo voy a tener 1 hora de lactancia por cada 8 horas que yo haya trabajado. Y esto lo voy a ejercer conforme al mismo artículo 206. ¿Qué quiere decir esto? Puedo adelantar, puedo retrasar o puedo utilizar esas horas durante la jornada, o sea, salir cada 8 horas. Y la pregunta era, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces nos preguntaban, y efectivamente Contraloría desde julio del 2021 hacia atrás siempre dijo que la hora de lactancia era 1 hora de lactancia y daba lo mismo la jornada que yo tuviese. ¿Por qué? Porque en el fondo decía, bueno, para el caso de las doctoras comúnmente tienen jornadas, por ejemplo, de 22-28, 11 horas, 22, 33, etc. Entonces dicen, bueno, yo le doy la misma hora de lactancia a la que tiene 11 horas o a la que tiene 22 horas y se le divide en 3 días, va a salir beneficiada, pero la que tiene, por ejemplo, 24 horas salía perjudicada. Ahora obviamente se reguló esto y Contraloría dijo, no, ahora cada 8 horas yo tengo derecho a 1 hora de lactancia para, en el fondo, por el bien superior del hijo o de la hija, para que no esté tantas horas en el fondo alejado de la madre, y también dice que tiene que ver con cuestiones de apego. Horas extras y lactancia, algo que también se pregunta harto. ¿Qué pasa si yo estoy lactando, tengo una jornada de 44 horas y salgo todo y tengo mi jornada ya de lactancia establecida? Mi empleador público puede establecerme horas extra, hacer más turnos o establecerme horas después de la jornada. Yo salgo todos los días a las 7, pero resulta que ahora un médico falló y me tengo que quedar hasta el otro día. Sí, sí lo puede hacer. La hora de lactancia no es una limitancia para que a mí me establezcan trabajo extraordinario. Lo que ha dicho Contraloría en estos casos es que se tiene que compatibilizar y de igual forma la hora de lactancia, si es que yo voy a otorgarle trabajo extraordinario a mi trabajadora que está lactando. ¿Qué significa esto? Que si yo adelantaba o retrasaba mi jornada, entonces tendré que mover esta hora de lactancia para la hora extra, o podría, si uso la hora, por ejemplo, de lactancia durante la jornada, podría salir en la jornada ordinaria o en la jornada extraordinaria. Y bueno, para terminar de la regulación del derecho a alimentación o derecho a lactancia, bueno, nosotros en general se conoce como derecho a lactancia porque esa fue la regulación inicial cuando se redactó en el Código de Trabajo, se hablaba de derecho a alimentación y luego se modificó como derecho a lactancia y se modificó como derecho a alimentación para hacerlo transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la madre tiene este derecho, sino que también lo tiene el padre, y no es un derecho a amamantar propiamente tal, sino es un derecho a alimentar a nuestros hijos o nuestras hijas. Y en ese sentido, este artículo 206 dice que en caso de que el padre y la madre sean trabajadoras, ambos pueden acordar que sea el padre quien ejerza este derecho. Esta decisión y cualquier modificación tienen que ser comunicadas por escrito a ambos empleadores con al menos 30 días de anticipación, mediante un instrumento firmado en que el padre y la madre con copia de la respectiva inspección del trabajo. Traducción para los funcionarios públicos: puede ser por la oficina de parte, una carta, un Word en que yo escribo, soy funcionaria tanto, mi cargo es tanto, mi jornada es tal, yo uso mi hora de lactancia en esta jornada o en esta modalidad, se la voy a traspasar al padre que trabaja en tal lugar, también es funcionario público, y lo notifican y pueden ingresar esa notificación por la oficina de parte, y ahora que estamos en pandemia con los dictámenes nuevos de Contraloría podrían enviar ese mismo Word escaneado, firmado por ambos padres, al correo institucional del jefe superior del servicio. También el padre, bueno, y además este derecho de alimentación lo puede ejercer el padre trabajador que tenga la tuición del menor por sentencia ejecutoriada o cuando la madre hubiese fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de este derecho a alimentación. Y además este derecho a alimentación lo tiene el trabajador o la trabajadora que se les haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del niño menor de 2 años. Esto se refiere en el fondo cualquier persona que tenga por una sentencia a su cargo el cuidado de un menor de 2 años, como por ejemplo en el caso que yo adoptara un niño o una niña.
Y eso es básicamente, muy resumidamente, la regulación de lactancia. Sé que si tienen más preguntas mucho más específicas me las pueden hacer, y además hay que hacer ciertas distinciones dependiendo nuevamente si estamos ante trabajadoras código del trabajo, en horario público, en horario privado, becaria, etc. Súper, muchas gracias, Rocío y Gisela. Tenemos un par de preguntas que nos mandaron por el chat. La primera es: ¿cuánto es el mínimo de horas de la jornada para tener derecho a la hora de lactancia en el caso de jornadas parciales? Rocío, yo creo que nos podría ayudar con esa respuesta. No hay mínimo de jornada. ¿Por qué? Porque la ley dice a lo menos 1 hora al día. Y de hecho, antes de que saliera, y lo que decía antes, las doctoras tienen jornadas de 11 horas, 22 horas, 33, 44. Yo, independiente de si la jornada es parcial o completa, yo tengo a lo menos 1 hora al día. Eso quiere decir que si yo tengo una jornada de 11 horas dividida en 2 días, y trabajo 5.5 horas, igual tengo 1 hora de lactancia aunque trabaje esas 5.5 horas. Súper. Y la otra pregunta es: independiente de las horas de lactancia, 1 hora por cada jornada, ¿dentro de la jornada hay tiempo para extraerse la leche y cómo se regula eso? Si es que hay tiempo. Justo estaba leyendo la pregunta, pero me confundí. ¿Está en el chat o no? Está en el chat, sí. Pregunta si es que existe como protección del tiempo para extracción de leche, independiente de la hora de lactancia. La regulación en la práctica es esta hora de lactancia íntegra, y esa hora de lactancia yo la puedo utilizar yendo a estas sala cunas en el fondo, en el caso de que mi empleador tenga sala cuna. En el caso que tenga lactario, yo tengo que, mi hora o la protección de esta hora íntegra va a ser en el lactario, y si yo la utilizo en mi casa, va a ser esta hora en mi casa, pero no, ese es el horario protegido, de a lo menos 1 hora, pero no existe como un lugar determinado. El lugar lo va a determinar en el fondo de dónde yo lo voy a ejercer, si es que tengo sala cuna o no. Súper. Tenemos hartas preguntas, parece que están apareciendo más. En el caso de médica única en el turno, ¿se considera el pago a otro colega para que cubra el horario de lactancia? Depende de nuevo. Depende de nuevo de qué tipo de jornada estemos hablando, porque hay que recordar que para el caso de los funcionarios públicos, el pago de horas extraordinarias solamente procede en el caso de las jornadas completas de 44 horas. No procede el pago de horas extraordinarias en el caso, por ejemplo, de los turnos de 28 o en las jornadas parciales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos que distinguir en el fondo. Claro, si es una persona que está en un solo turno, y en este caso, por ejemplo, un turno de 28 horas, en el cual ahora yo voy a salir 3 horas, por ejemplo, en ese caso, bueno, si es un solo médico, el servicio tiene que, como no puede pagar hora extraordinaria, la solución tendría que hacerlo a través de una contratación a honorario, o mover un médico de otro lado para que cubra esa jornada, y para efectos del pago tendría que hacerlo a honorarios, porque horas extras no le podría pagar. Pero en el fondo también se ha justificado este pago a través de honorario para evitar el enriquecimiento sin causa. Eso quiere decir que en el fondo el médico que esté reemplazando, que se tenga que quedar más tiempo para que la doctora pueda ejercer este derecho a lactancia, no esté trabajando gratis, por así decirlo. De todas maneras, ese no es un problema no es un problema de la doctora, es un problema del servicio. El jefe superior del servicio tiene la capacidad absoluta, y así se le otorga el mismo estatuto administrativo, y recordemos que el estatuto administrativo permite que en el fondo el jefe superior del servicio haga y deshaga con sus funcionarios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le puede cambiar la jornada, le puede cambiar las funciones, y como el jefe superior del servicio tiene todas estas facultades impositivas para cambiarme la jornada y cambiar mis funciones, puede mover a otros funcionarios para poder cubrir ese espacio, o si no los tiene, entonces tendría que contratar a una persona honorario. Pero perfectamente, por ejemplo, en un hospital ya hay un turno que tiene 28, pero yo tengo otro médico que está en otro lugar, quizás no en ese turno de 28, yo con un acto administrativo perfectamente puedo cambiarle las funciones, y para que él vaya a cubrir en ese momento. Ahora, si no es médico único, también preguntan a veces a propósito de esta nueva jornada, de estas nuevas 3 horas de lactancia. Bueno, la doctora sale y yo quedo y me quedo con el triple de pacientes. Eso no implica un pago de horas extraordinarias. Todos en la vida a veces tenemos más pega o menos pega, por así decirlo, y en el fondo si hay 2 médicos en el mismo turno, el otro solidariamente tendrá que asumir la mayor carga de trabajo. Si es que el jefe superior de servicio no quiere hacer otra redistribución, de la cual tiene las facultades para hacerlo, para mover un médico quizás de otro lado hacia esa unidad o otras formas.
Existen varias, o sea, existen varias herramientas, lo que les quiero decir es que existen varias herramientas para la superioridad para cubrir eso. Con respecto a esa pregunta además nosotros la habíamos discutido con la unidad, porque no solo no nos llega desde colegas como que necesiten el horario de lactancia, sino que también de parte de jefes o jefaturas que muchas veces somos nosotros o nosotras mismas. Como general nuestro jefe superior también es un médico o una médica que también tiene en el fondo esta disyuntiva de ver cómo organiza a sus empleadores. Entonces, es súper importante también que tengamos estos espacios donde la Rocío nos pueda aclarar cuáles son las herramientas que también tienen las jefaturas para poder dar esos espacios dentro de la norma también, como bien lo dice la Rocío, con la posibilidad de distribuir funciones, o también en algunos casos nosotros seamos capaces de asumir un poco más de pega y un poco más de trabajo, entendiendo que hay una colega que necesita sus horas que corresponden. Súper. Otra pregunta, ¿se puede exigir infraestructura para poder guardar la leche en el caso de estar de turno? No existe una regulación propiamente tal, pero sí que exija en el fondo que nosotros tengamos cierta infraestructura respecto a los lactarios. O en el fondo tendríamos que irnos nuevamente a la regla de la sala cuna, si esta sala cuna es anexa o no es anexa al lugar de trabajo, si es anexa al lugar del trabajo, entonces podríamos en el fondo solicitar como gestión que esa sala cuna tenga cierto cumplimiento de ciertas reglas, como por ejemplo que tenga un lugar de extracción, etcétera. Ahí nos vamos como a las reglas generales que tiene que cumplir una sala cuna Junji para los niños y también para el espacio de lactancia. Ya, gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿la ley de protección a la lactancia no dictamina que debe darse horarios protegidos para la extracción? De nuevo, es un poco parecida a la pregunta que habían hecho antes. Sí, es que en la práctica, claro, mi derecho a alimentación, yo tengo que ejercer una modalidad, entonces ese va a ser mi horario protegido, por así decirlo. Por ejemplo, si yo uso mi hora durante la jornada y además en mi servicio tiene una sala cuna anexa donde yo puedo, y además hay un lactario, por ejemplo, ese es mi horario protegido, por así decirlo, es mi hora íntegra en la que nadie debería molestarme para que yo pudiese amamantar. Esa es la idea del horario protegido. Ya, súper. También hay una pregunta más o menos parecida al tema de las salas de lactancia. ¿Son voluntarias o se puede exigir al centro, al establecimiento donde uno trabaja, que exista una sala de lactancia? Mira, la verdad es que respecto de las salas de lactancia, la obligatoriedad de la misma, estuve revisando harto al respecto porque me imaginé que iban a llegar las preguntas y no encontré dictámenes que establecieran la obligatoriedad de las mismas, o sea, en el fondo tiene que estar dentro de la estructura de la sala cuna si es que mi empleador tiene una sala cuna. Existe algo que es como el hospital amigo de la madre y del niño. Y en ese contexto, para poder obtener ese, así como cuando dicen como el hospital amigo de la comunidad, son como ciertos grados que te da el ministerio y que te reconocen que como centro de salud estás respetando ciertos derechos. Una de las exigencias que piden para poder dar ese título en el fondo es tener las salas de lactancia. Y te especifica cómo debe ser la sala de lactancia, pero no es parte ni de acreditación ni de ninguna normativa formal de los centros de salud. Tenemos una pregunta en vivo, o sea, con audio en realidad. Nicole Grossman quiere preguntar algo. Sí, hola. Buenas noches. Primero quería agradecerles por la exposición. Muy interesante todo lo que exponen. La verdad es que, claro, en el mundo ideal suena todo súper bien, ¿cierto? Que uno tenga como un empleador que te entienda, unos compañeros de trabajo que te entiendan, pero muchas veces nosotras las médicas, ¿cierto? En esto de no sobrecargar al equipo, uno finalmente termina cediendo a todos los derechos, ¿sí? Y, por ejemplo, uno no se toma la ley porque está en la beca, después uno está en el trabajo y tampoco se lo toma porque no se contempla, ¿cierto?, que haya dinero para poder
costear, digamos, el reemplazo necesario. Entonces mi pregunta es, ¿existe algún modelo en alguna parte que contemple la figura, o a lo mejor que la mujer, digamos, sea contratada por menos horas, o que haya como un reemplazo fijo, cosa que uno no tenga que andar como a los favores? Porque al final uno se siente súper mal, porque claro, sería ideal, en el mundo ideal, que se viera como que la maternidad no es algo de la mujer, sino que es de la familia, y que estamos haciendo, al poder criar nosotros a nuestros hijos, dándole el tiempo que necesitan, finalmente estamos creando mejores ciudadanos, y eso es un mejor país. Pero creo que nos falta como sociedad para llegar a eso. Entonces, mientras tanto, en el día a día, por lo menos lo que yo veo, a nivel de las médicas, tanto en hospitales, haciendo especialmente las especialidades, es que uno simplemente no se pide los permisos, porque esto de pasar a un compañero de una labor a otra labor termina en roce, y uno no quiere tener problemas con nadie, uno quiere pasar piolita y que a uno le vaya bien. Entonces eso, conocer quizá experiencias en otras partes o ver cómo se hace, dejo la inquietud. Bueno, muchas gracias. Me gustaría responder, no sé si Rocío tiene alguna experiencia que conozca, pero... No como experiencia, pero sí quizás como contarles que en la práctica, desde el punto de vista jurídico, en la práctica una de las cosas que se critica harto al título segundo, libro segundo del Código del Trabajo, que contiene todas estas normas de protección a la maternidad, es que se llaman normas de protección a la maternidad, y el paternidad y familia vienen como chaya, por así decirlo. Porque en la práctica todas las normas que existen hoy día, las regulaciones que existen hoy día en materia de maternidad en nuestro país se critican a nivel internacional, y que es muy común también en los países latinoamericanos y en general en las normas de protección a la maternidad, que se conocen como medidas paliativas, que son en el fondo lo que buscan es otorgar derechos que se agradecen, pero que en el fondo no tienen incluido una esencia de género, o lo que se conoce en derecho como un mainstreaming de género. Quiere decir que es una norma que se pensó en las mujeres, como la mujer como rol de género, cuidadora, y por lo mismo un ejemplo claro es el derecho a la cuna, que dice, bueno, el derecho a la cuna es el derecho que tiene la mujer que tiene, o sea, la mujer que tiene un empleador que tiene más de 20 trabajadoras. ¿Qué pasa? Las empresas privadas contratan 19 trabajadoras, las pymes contratan 19 trabajadoras, y por muy buena que sea la 20, no van a contratar la 20, porque eso significa que la sala cuna, que tengo que construirla, que tengo que hacer un convenio, que tengo que pagar el bono compensatorio de sala cuna. Cuando se habla del mainstreaming de género en las legislaciones, lo que se habla en el fondo es de que cuando estemos pensando en estas normas de maternidad desde el poder legislativo, que es el que tiene que hacer este cambio, no sostengamos el rol de género pensando que es la mujer la que tiene que cuidar, que es la mujer que la que tiene que irse con el teletrabajo. Y lo hemos visto ahora en pandemia, o sea, muchas doctoras que ganan el doble que sus parejas, pero que finalmente ellas igual terminan tomándose el teletrabajo, porque existe todo un rol de crianza, y así también lo contiene en la sola lectura del título segundo, el libro segundo de protección a la maternidad y paternidad. Vemos que está toda la redacción hecha hacia las mujeres, y por tanto, desde las bases jurídicas que hoy día tenemos, está pensado así. Y eso hace en el fondo de que siempre se vea que es nuestra obligación, que en el fondo es nuestra obligación, y que nosotros tenemos que ver cómo arreglarnos, y en el fondo siempre se está pidiendo disculpas por tener que ejercer estos derechos. La forma de arreglarlo quizás sería, en derecho comparado, la sala cuna sea una sala cuna universal, o sea, la guagua la hace el hombre y la mujer, entonces si los empleados, lo mismo el empleador que tenga más de 20 trabajadoras, o sea, el empleador que tenga trabajadores que tengan guaguas tiene que tener sala cuna, fin. El empleador que tenga trabajadores o trabajadoras que tengan guagua tiene que darle derecho a lactancia a ambos dos. O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, el prenatal, el postnatal y el postnatal parental debería ser obligatorio para hombres y mujeres, porque así nos evitamos el que no la quiero contratar porque se me va a 6 meses fuera y que lata, en cambio él va a estar 5 días afuera. Y eso finalmente nace desde las bases de las legislaciones, y es algo que está mucho más antes que nosotras, yo creo. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Rocío, pero agregaría que la idea del Regional de Santiago, del colegio, y de hacer esta instancia es justamente que podamos buscar una manera como de poder llevar una convivencia y comenzar a hablar de estas temáticas dentro del colegio y dentro del gremio también. Nuestra idea es que esta sea como la piedra de inicio de una campaña con respecto a lactancia,
y poder ir encontrando, además haciendo los diagnósticos necesarios, porque como unidad llevamos muy poquito tiempo, como departamento de género hemos trabajado en estos años, como les mostrábamos este catastro, estas inquietudes sobre las temáticas de lactancia, pero todavía sentimos que estamos muy en pañales de cuál es la realidad de lo que está ocurriendo hoy en día, qué es lo que pasa en las clínicas, que también para nosotras es un mundo mucho más desconocido, pero que no es menor en cuanto a la necesidad de mejorar estas regulaciones. Entonces, creemos súper importante este espacio hoy día. Ahora Vivi va a empezar el siguiente como la siguiente sección, donde queremos justamente escucharla a ustedes de cómo creen que sería mejor o cómo creen que podríamos hacer estos espacios un poco más amigables. Sí, vamos a darle el paso a la doctora María Luisa Espinosa, que va a dar las instrucciones para el siguiente módulo. Hola, bueno, hola a todas, bienvenidas a esta instancia, qué rico que hayan varias interesadas para que podamos compartir nuestras experiencias. Ahora en el siguiente módulo nos vamos a dividir en 3 grupos para responder estas preguntas que mostró Gisela al principio y podamos debatir entre todas, dar a conocer nuestras experiencias para que así nosotros como departamento también tener un mejor conocimiento de la situación y poder hacer actividades, instancias, difusión y defensa de nuestros derechos. Sí, la Francisca Crispi me está pidiendo que quiere decir algo antes de que nos dividamos. Así que... Sí, bueno, a partir de las palabras de Nicole, presentarme, yo soy Francisca, soy la presidenta del Consejo Regional, quiero saludar la actividad, agradecer a la doctora Vivian González, a la doctora Gisela Viveros por liderar esta actividad tan importante, a Rocío por compartir su conocimiento, y decir que nuestro Consejo Regional está profundamente comprometido con la defensa de la lactancia. Hace algunos años, cuando estaba en el Departamento de Género, hicimos esta encuesta sobre lactancia y guiadas porque en realidad nos dimos cuenta de cómo la exclusión de las mujeres cuando entran en su etapa de maternidad es una forma de machismo muy dura que impide que las mujeres podamos avanzar en nuestra carrera profesional de la misma forma que los hombres. Así que creo que es fundamental que nuestro Consejo Regional siga y eso quiero pedirles que a todas que nos unamos en eso y que cuenten con el Consejo, primero que podamos tener salas de lactancia en los hospitales y en las clínicas, tenemos que presionar, tenemos que lograr esa presión a través de nuestras capitulares, también el generar una conciencia colectiva, y ahí me cuelgo de las palabras de Nicole, creo que tenemos que lograr como colegio profesional de que no sea tolerable que alguien no respete las horas de lactancia, no respete los derechos de maternidad, y en ese intertanto, mientras logramos mejores condiciones estructurales, decirles que cuentan tanto con UDGEN como con el Consejo Regional en la defensa de sus derechos maternales. Es un tema que es prioritario para nosotras y creemos que es muy importante que nos unamos en esta cruzada por el respeto de los derechos de maternidad y los derechos de género en general. Súper, muchas gracias. Ya, nos vamos a dividir en grupos y después nos vamos a volver entonces para comentar la actividad. ¿Ya? Así que ahí les va a aparecer la posibilidad de aceptar la división en grupo. Tienen que poner aceptar. Yo quiero agregar chiquitito de que si tienen como preguntas como muy específicas respecto de sus casos, igual nos pueden escribir a udgen@colegiomédico.cl o directamente por las vías de Falme. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Cómo les fue con las preguntas en general? Bien, nos falta un poquito de tiempo porque son hartas experiencias y de recoger aparte distintas especialidades de distintos lugares, distintos como los colegas, todos se los toman, pero creo que ha sido bastante positivo. Ojalá pudiéramos algún día con más tiempo tener más instancias para conversar todos estos temas. Sí. Gise, ¿y tu grupo cómo estuvo? Bien, me gustaría que la Carol diera nuestras reflexiones finales, que dijo unas palabras bonitas cuando terminamos. A ver, Carol. No sé si puede porque estaba con el Benjamín. Queremos ver a Benjamín. Está apagada la luz, pero ya se despertó, pobrecito. Lo que yo le decía un poco como de la reflexión final es que en realidad
también como una experiencia reciente, el embarazo y la maternidad es una situación de alta vulnerabilidad para la mujer. Yo creo que uno nunca lo dimensiona porque como muchas nos damos cuenta es algo tampoco de lo que se habla. Creo que eso obviamente tanto en la parte personal como también en la parte social y también obviamente en la parte laboral. Y lamentablemente uno se encuentra también con, de repente, con poca solidaridad dentro de su equipo de trabajo y eso obviamente aumenta los niveles de estrés a los que uno ya está sometido por el solo hecho de estar criando y de obviamente tener que compatibilizar todo. Bueno, lo último que estábamos conversando en el grupo un poco era cuáles son un consejo que a lo mejor uno le daría a otra madre. Uno evita dar consejos porque obviamente cada uno con su crianza y sus cosas, pero creo que sí, uno siempre tiene que poner en el centro los derechos y entender lo que no son derechos nuestros, sino que son derechos de nuestros hijos y no permitir que de alguna manera nadie los vulnere por muy compleja que esté la situación laboral o por muchos anticuerpos que uno genere en sus lugares de trabajo, porque al final del día nadie de alguna manera nos va a hacer un altar por de repente sacrificar estos derechos de nuestros hijos para poder cumplir laboralmente. O sea, nos ponen en una situación como muy de mucha exigencia. Entonces yo creo que uno tiene que sentarse a pensar que al final del día es el hijo al que uno está criando, es el tiempo que uno está compartiendo con él, es el tiempo que tiene de alimentación y son derechos que muchas mujeres antes de nosotros se han ganado, por lo tanto yo creo que hay que defenderlos. Y agradezco también que exista esta unidad hoy día de la parte más institucional del Colegio Médico que también nos va a ayudar a que eso sea transversal y vayamos visibilizando todo lo que se vive durante la maternidad y el embarazo para que pueda ser, vayamos educando tanto a nuestros colegas hombres como también colegas mujeres, para que sea algo mucho más amigable y nadie más tenga que pasarla mal laboralmente en su embarazo o durante su maternidad. Yo creo que son súper buenas estas instancias, uno como mamá también las agradece porque te encuentras en un mundo donde todas piensan igual que tú y es como perfecto y es como que te sientes muy comprendida. Entonces creo que tienen que haber más instancias de esta y como decía la Gise también, que de repente hay ciertas temáticas en el departamento o en la unidad que quedan un poco dando vuelta porque no hay colegas, madres que estén en ella. Entonces creo que también es parte de nosotros como colegiadas hacerles ver cuáles son las falencias en las que tienen que trabajar comunidades y también sumarnos que dirigentes sabemos que las manos se hacen poco y las necesidades son muchas. Así que eso solo agradecer y me gustó mucho la instancia. Hace rato que no participaba en algo del colegio, así que me sentí como en casa. Eso. Lindo. Gracias, Carol, por tus comentarios. La Luisa quiere comentar algo más. Sí, yo quería hacer una reflexión cortita, muy en derecho, muy o sea, en la misma vía de lo que estaba comentando la Carol, el tema de que nosotros nos peleamos estos derechos y todo. Yo lo comenté en el grupo y siempre es un ejemplo que quizás sea desubicado, pero que trato de sacar en esta instancia. Yo no sé si aquí hay gente que fume. Todos sabemos que en los hospitales hay mucha gente que fuma. De hecho, y es como uno de los derechos, yo diría, más protegidos de los trabajadores de la salud, el que se salgan a fumar un pucho. Bueno, yo igual esto es súper cerrado porque soy becada de bronco infantil, entonces obviamente odio el cigarro y no encuentro otro que la gente fume en los turnos y después vaya a atender pasado a pucha a los niños, pero obvienme esa parte. Las pocas veces que hay hospitales que han intentado prohibir que los funcionarios fumen en su horario de trabajo, ha quedado pero lo sea la tendalá. Donde trabajaba yo el año pasado, para la pandemia, se prohibió, así letreros prohibidos, memo, no sé qué, que se fume porque en realidad era por un tema de que, claro, pues nunca van a fumar solos, pues van a fumar de varios y se tiraban los aerosoles de COVID los unos a los otros mientras fumaban. Esto además sumado que igual, ¿cuánto se demora? Como decía, yo no fumo, pero en bajar, fumar, volver, unos 15, 20 minutos me imagino, quizás menos. Y la verdad es que, bueno, se prohibió que se fumara por este tema de la legalización y tenía una explicación, la verdad es que súper clara y súper tangible. Bueno, 3 días duró la prohibición porque la verdad es que todo el mundo alegó,
se amenazaron con paro, o sea, fue como me importa un pucho que nos vayamos a paro y la gente se muere y se a plena pandemia, y en ese tiempo habían camas de UCI hasta, no sé, en los water y en los auditorios, pero si no nos dejan fumar nosotros no vamos a trabajar más. Y se reitera la prohibición. Y Yuna se complica tanto y se siente tan culpable y todo el show por irse esos mismos 15 minutos a sacar leche, que es una cuestión que tiene millones de beneficios más para nuestros hijos, para la salud pública, para el ecosistema, o sea, para todas las cuestiones que se te ocurran, que fumar. Entonces, tenemos que nosotros tener la misma unión y exigir nuestro mismo derecho, como el compadre que exige ir a fumarse su pucho, que queda la cagada que realmente si se le llega a prohibir, va uno a pedir ir a sacarse leche. Si son, al principio no se demora harto porque cachar como el extractor y todo, pero ya cuando ya cacháis como en la dinámica no te vas más de 15 minutos, el hospital no se cae. Yo hice turno hasta hace poco en UCI pediátrica, de los cuales 2 años me extrae leche y que es mucho trabajo, es harta pega, pero solo una vez, haciendo turnos en una UCI, tuve que salir corriendo efectivamente porque había un paciente que estaba convulsionando, no había nadie más que lo pudiera ver porque el otro médico estaba en otra emergencia y en realidad sí correspondía que saliera. Pero fuera de eso, siendo intransigente, o sea, no intransigente, pero diciendo al principio, o sea, cuando me estoy sacando leche no me pueden ir a tontear para receta, no me pueden ir a tontear que la orden de examen, o la pregunta estúpida si puedo darle paracetamol, el que tiene indicado si es que tiene fiebre. O sea, solo si es algo de vida o muerte que no pueda atender el otro médico porque esté ocupado, me vienen a molestar. Lo único que eso pasó solo una vez en 2 años. Así que mi mensaje es como ese, que recordemos que son derechos que están establecidos. Estas leyes de alimentación y de derecho de las maternidades tienen, la pregunta de Rocío ya se me olvidó, pero eran más de 50 años de antigüedad. Y nosotros recién, después de 50 años como médicas, nos estamos atreviendo a preguntar si es que por favor no le ofenda a nadie, me puedo tomar mi derecho, consagrado hace 50 años. Eso. Saludos a todas. Okay. Bueno, yo voy a rescatar algunas cosas que se comentaron en el grupo del que yo participé, en que, bueno, dentro de lo que se aconsejaría para las mujeres que están pasando por maternidad y por esta etapa, primero es que hay que conocer sus derechos. Tenemos que conocer todos nuestros derechos porque, bueno, como dice la Luisa, si están consagradas hace más de 50 años, hay muchas mujeres que ni siquiera sabían que tenían derechos que podían exigir. Y lo otro que me parece muy importante es el tema de unirnos como mujeres por esto, porque al final nosotras igual estamos dentro de toda una posición de privilegio, somos dentro de todas las escalas dentro de un hospital o dentro de un CESFAM o en nuestro establecimiento en general vamos a ser, estamos en una posición privilegiada, tenemos residencia al menos, y es importante que trabajemos por todos los estamentos también, por todas las mujeres que están en los establecimientos, para que se cumplan estos derechos, para exigir que haya una sala de lactancia, que se permita el tiempo para la extracción, y apoyarnos entre nosotras si es que la colega tiene que salir o cubrirnos entre nosotras. Creo que es importante que empecemos a hacer causa común entre todas, porque somos mayoría, además. Así que eso, no sé si es que alguna más quiere comentar algo, ya para ir cerrando. Yo quería preguntar algo más cortito, que en mi grupo comentaron sobre, no sé, o sea, un manual o algo, un libro que había salido hace un par de años sobre como las recomendaciones para, por ejemplo, la sala de lactancia. ¿Eso se podrá compartir o nos podrán enviar un mail como con ese manual? Es que no sé si es un manual, no me acuerdo la palabra. Sí, ¿están todas inscritas? ¿Se inscribieron con el formulario? O, bueno, igual podemos mandar a los correos de colegiados igual. Yo creo. ¿Podemos, Fran? Aprovechando estamos acá. Sí, de todas maneras, enviar ese material y también me gustaría que enviáramos a todos las presentaciones grabadas de la Gise y de la Rocío y que podamos ir dibujando estas campañas y estas ideas que van saliendo que creo que están súper buenas, así que de todas maneras enviar el correo y también toda la apertura a todas las ideas que puedan salir de acá. Bacán. Lo otro, las que son de Santiago, desde el Departamento de Género hicimos un llamado a los capitulares de los distintos establecimientos, clínicas,
para que asignaran alguna encargada de las temáticas de género, porque nos gustaría igual trabajar un poco más directamente estas cosas, porque además son problemas que se van repitiendo en distintos establecimientos, no son problemas como de un solo lugar, para que hagamos fuerza común y para que ahí presionen a sus capitulares, porque ninguna ha mandado a ninguna representante aún. Así que, eso. Ya pues estaríamos listas, así que podríamos... Sí, yo igual quería decir cortito, yo voy a dejar en el chat mi mail, pero también, bueno, yo soy María Luisa, del integrante del Departamento de Género, también vicepresidente de Residentes Chile, con una amplia experiencia en lactancia. Yo tengo una hija de 4 años, 9 meses que todavía toma pecho. Entonces quiero dejar el mail, pues si alguna tiene, voy a dejar el del capítulo Santiago y el mío, porque también si alguna la puedo ayudar, alguna tiene dudas. La extracción es una cuestión que de verdad uno adquiere la práctica y que no solo tiene que involucrarse uno, los compañeros de trabajo. Mi marido tiene un máster en almacenamiento y distribución de la lactancia materna, porque si hubiera sido yo sola la que lavaba el extractor y además envasaba y además estaba con la cuestión colgada, yo creo que me hubiera ahorcado con el extractor y me hubiera tirado en la ventana. Entonces la información es poder y el apoyo. Hay no sé si meme, pero una ilustración que dice como de todas las implementos para la lactancia y sale como un extractor, un cojín y no sé, todos los miles de inventos que te venden para la lactancia y después dice el más importante es este y sale 2 mujeres como abrazándose. O sea, al final acá lo más que el utensilio y todo es la experiencia, la amistad y en el fondo la tribu que podamos crear entre mujeres. Así que ahí les voy a poner el mail ahora. Eso quería decir. Ya, Sí, y por favor, como las que no se inscribieron, que igual puedan enviar sus correos de alguna manera para poder mantener como esta red de mujeres interesadas en temáticas de maternidad. Como les comentaba en el grupo pequeño en el que me tocó trabajar, para nosotras es como un tema muy importante, pero también de conocer en primera persona, o sea, como no es fácil representar cuando no sabemos cuáles son las necesidades, entonces que se mantenga este canal de comunicación abierto por un lado, por nuestro lado como UDGEN, y estoy segura también que por el lado del Departamento de Género y del Regional Santiago también. Al chat envié el link de la implementación de la sala de lactancia, al menos la que sale de Chile Crece, por si a alguien le sirve. Bacán. Marce, no sé si levantaste la mano ahora o era de la mano de antes. Creo que era mano de antes. ¿O no? No sé, pero no quiero hablar. Muy bien. Ya pues chicas, muchas gracias por la participación. Ahí les dejé igual yo mi teléfono porque claro, el departamento estamos full disponibles. Yo el WhatsApp lo contesto generalmente durante el día o al final del día cuando llego a mi casa para leer todos los mensajes. Así que cualquier cosa se pueden comunicar. Ya, así que muchas gracias por la participación. Chao, Muchas gracias. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.